La teología dialéctica de Karl Barth. Para eso voy a hacer un breve comentario sobre, valga la redundancia, el comentario a la epístola de los romanos de Karl Barth de 1918. ¿Cómo empezar? Voy a empezar por el final, en el analizar los últimos capítulos de este libro. Karl Barth dice que la epístola a los romanos que escribió Pablo desde Corinto nos presenta un proyecto de vida. Acá está muy relacionado con el existencialismo, ¿verdad? O también se le va a llamar, podemos decir que la teología de Karl Barth también es teología dialéctica existencialista. Entonces, considero que Karl Barth menciona que la epístola nos presenta un proyecto de vida en el cual el protagonista no es uno, es Dios. Es entender, es que Dios se mueve de manera dialéctica. Es entender que desde la condenación está la salvación, que desde el Dios desconocido está el Dios conocido, que desde la eternidad está el tiempo, en fin. Dios se mueve de manera dialéctica y así es como va a revisar las distintas doctrinas el teólogo suizo Karl Barth. Rápidamente unas ideas. Karl Barth va a luchar contra toda la teología liberal y va a refutar la crítica histórica, la crítica psicológica, la crítica moral. Por eso para Karl Barth es imposible poder relacionarse con el Dios verdadero desde la historia, desde la psicología, desde la moral y desde la misma religión. Karl Barth es antirreligioso. Entonces, para ir acomodando breves ideas, primera idea, el Dios desconocido. A Dios no lo podemos conocer de manera directa. Cuando la iglesia y los cristianos buscan conocer a Dios de manera directa, caen en la crítica de Feuerbach del psicologismo, es decir, en el cual el cristianismo, la fe, la oración sería proyectar el deseo de que el hombre quiere ser, es decir, Dios soy yo. Para Karl Barth, para evitar es caer en la crítica feuerbachiana del psicologismo, él explica que no se puede conocer a Dios de manera directa, sino indirecta, y que depende de él. La clave principal en Karl Barth, en la teología de barthiana, es que depende todo de Dios, no del hombre. Depende de que haya un milagro, de que Dios se me revele. Ese milagro va a provocar que yo pueda conocer a Dios, siempre indirectamente y no directamente. Segundo concepto, la historia primigenia. La salvación, la cruz de Jesucristo, la resurrección, se llevó a cabo en la historia primigenia, es decir, antes de la caída de Adán y Eva en el Edén. Por tanto, la historia comenzaría en el tiempo cuando se llevó a cabo la caída. Antes no había tiempo, no había historia, había eternidad, esa historia primogénea que deriva en el origen. Entonces, para Karl Barth, el sacrificio de Jesús, la obra redentora de Jesús, se da en la historia primogénea. Por lo tanto, tampoco se da en la historia. Yo no puedo relacionarme con Dios en la historia. Esto es esto es muy notorio y va contra toda la teología liberal de David Strauss, de Bruno Bauer y los hegelianos de derecha. Entonces, la historia primigenia es lo que marca la salvación. La salvación no se da en el tiempo, sino en la eternidad. Barth dice que la diferencia infinita que hay entre la eternidad y el tiempo es la diferencia infinita que se da entre Dios y el hombre. Por lo tanto, no es en la historia de la iglesia, en la historia de la salvación, donde Dios se va a revelar, sino es en la historia primigenia. Tercer concepto de Barth, es muy importante, la predestinación, o lo que es la dualidad de la predestinación. Hay salvos y condenados, pero Barth dice, analizando el capítulo 8 de Romanos, y luego en Romanos 11:32, lo hace más fuerte, explica que la predestinación es una característica de Dios y que la reforma luterana de Calvino hizo una mitologización de la predestinación. Explica que la predestinación es una característica de ser Dios y explica ahí lo que es Jacob e Esaú, usando el versículo de cuando Pablo en Romanos 9 explica que todavía estaban en el vientre de su madre y Dios llamaba a Jacob y aborrecía a Esaú.
Karl Barth explica que todos somos Esaú, pero que en Esaú también está en Jacob y viceversa. Va a explicar que Esaú es el Jacob invisible y Jacob es el Esaú visible. Es decir, el salvo es el condenado visible, pero el condenado es el salvo invisible, explicando que no tiene caso ponerse a divagar sobre la predestinación o hacer teologías bastante rimbombantes sobre la predestinación, porque es característica de Dios, pero explica que por la historia primigenia Dios pasa por alto la condenación. Obviamente a Karl Barth se le va a criticar la apocatastasis y la salvación universal, el universalismo, porque cae en que todos son salvos. Obviamente se deduce, por eso lo critican. Para sacarse la crítica histórica y para sacarse la crítica psicologista, llega a eso, en que prácticamente todos van a ser salvos, pero lo explica porque es la decisión de Dios y que la condenación está en el tiempo, pero en la eternidad está la salvación, y la condenación no aplica en la eternidad. Al final de cuentas lo que nos va a quedar es la eterna resurrectionis, que es la eternidad. En la eternidad solamente está la salvación, la obra redentora de Cristo. Y un otro concepto que quiero revisar es el de la iglesia. Para Karl Barth, la iglesia es contraria al evangelio. Y hay dos tipos de iglesia: la iglesia de Jacob y la iglesia de Esaú. En la iglesia de Esaú es la que vemos, las católicas, protestantes, pentecostales, luteranas, presbiterianas, etc. Y en esa iglesia se busca a Dios de manera directa, por lo tanto es errónea. Se busca a Dios de manera histórica, se busca a Dios de manera psicológica, se busca a Dios de manera moral, se busca a Dios de manera directa. Y eso es un problema porque Dios no se puede conocer de manera directa. Por lo tanto, explica que en la iglesia no puedes conocer a Dios, incluso al contrario, te perjudica en tu relación con Dios. Sin embargo, es necesario que estés ahí porque depende de Dios que revela a la iglesia de Jacob, a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está latente ahí en la iglesia de Esaú. Entonces, uno está en la esperanza de que Dios dice sí. En el no de Dios está el sí, cuando tú entiendes que Dios te dice no, porque la vida es una crisis. Esto es bien importante porque Karl Barth explica que la crisis, y ante la visión de la muerte, que debes de reconocer que vas a morir, y eso te entra en crisis, y esa crisis provoca que te acerques a Dios. Ahí viene la semejanza con la teología existencialista. Entonces, en la crisis, lo único que te queda es tener esperanza en que Dios dice sí. Aunque no puedes saberlo de manera directa, sino que ocurre el milagro en el cual Dios dice sí a esta iglesia, dice sí a este individuo, te dice a ti así, y eso es la iglesia de Jacob, la iglesia verdadera, la iglesia de la eternidad. Entonces, el legado de Karl Barth es enorme, porque ante el arrastre que trae la teología liberal, en la crítica histórica, en la crítica de Schleiermacher, de sentimiento, de Kant, de la moral, y de la crítica histórica de los cristianos de derecha, más la crítica psicologista de Feuerbach, estaba despedazado el cristianismo. Pero Karl Barth, con su teología dialéctica, logra, por lo menos medianamente, refutar, contestar y decir, sí, la vida es dialéctica, Dios se mueve de manera dialéctica, la revelación se mueve de manera dialéctica, pero no depende de ti. A ti lo que depende de ti es esperar, tener esperanza y creer que Dios dice sí, pero depende solamente de Dios.